Hola, buenos días. Buen día para todos. Pues continuamos con la última sesión de la jornada de hoy sobre datos abiertos. Después de haber escuchado las interesantes presentaciones de nuestros compañeros de Ecuador, de Chile y de Argentina, pues ahora desde México nos da mucho gusto compartir con ustedes un trabajo que hemos venido haciendo como parte de los grupos y comisiones que desde el año pasado se conformaron a partir de una convocatoria que hicimos desde la Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI y también en conjunto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y con una iniciativa también en la que hemos estado colaborando que se le ha llamado Equipo Colaborativo para la Transformación Digital de la Educación Educal. Entonces, desde esta agenda transversal que hemos llamado REMERI Anuyes Edutradi, es como surge este grupo de investigación sobre, o cuyo objetivo principal es la ciencia abierta, y dentro del cual se conforman tres comisiones de trabajo, una de ellas justamente sobre datos abiertos. Y entonces, derivado de esta iniciativa, es que se conforma este grupo de investigación liderado ahora en este caso por nuestras compañeras que hoy nos acompañan y que van a presentar el resultado de este primer trabajo. Es un estudio, es un primer estudio diagnóstico que tiene como objetivo presentar una caracterización de las diferentes iniciativas sobre datos abiertos que se están implementando en México, tanto a nivel público como privado. Entonces, voy a leer brevemente quiénes son nuestras compañeras que van a estar en este momento presentando con nosotros. Joana Alvarado Uribe, ella es doctora en Ciencias Computacionales, actualmente es coordinadora del Living Lab en el departamento de Living Lab and Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, México. Ha participado en diferentes proyectos basados en datos y centrados en el fortalecimiento de la cooperación en investigación e innovación en TIC entre México y Europa. Por su parte, también va a presentar nuestra compañera Alma Beatriz Rivera Aguilera. Ella es académica titular 5 en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ella es maestra en bibliotecología y doctora en educación. Alma ha sido docente por más de 25 años y actualmente está a cargo del repositorio institucional de la universidad y participa en el repositorio de documentación sobre desaparición en México. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Joana, a la doctora Alma, para que nos haga un favor de compartir su experiencia. Cierro mi micrófono. Alma, puedes compartir pantalla en este momento. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Buenos días, primeramente a Lina y a todos quienes nos acompañan en esta sesión. Pues estoy muy contenta y agradecida por la invitación para presentar los resultados de este proyecto enfocado en investigar el panorama de los datos abiertos en México. Específicamente, nosotros estaremos hablando, por favor, la que sigue, Alma, acerca un poco de los antecedentes que nos has hecho el favor también ya de compartir y del objetivo que en sí nosotros planteamos para este proyecto, de la metodología que hemos seguido para alcanzar los resultados relacionados con el análisis de los repositorios y a su vez de las lecciones aprendidas tanto en la regeneración de nuevos repositorios, en la integración de los datos y en la difusión de estos repositorios y datos. Para a su vez nosotros identificar algunas buenas prácticas de estos repositorios que nosotros hemos investigado y documentado para posteriormente presentar al equipo de trabajo que ha hecho posible todos estos resultados y pues para finalizar con las preguntas. La que sigue, por favor, Alma. Bueno, primeramente, como mencionaba Alina, nosotros esta investigación surgió y se estructuró en el marco de trabajo de la Agenda Transversal REMERI Anuyes Edutradi, el cual tiene como objetivo crear un ecosistema nacional de recursos digitales y fuentes de información bajo los principios de ciencia abierta que permita el acceso transparente y compartido al conocimiento, así como el uso e intercambio de servicios, herramientas y plataformas para la gestión del aprendizaje y la investigación, en beneficio de las comunidades de estudiantes, académicos, investigadores
de las instituciones de educación superior y de la sociedad en general. Por lo que nosotros al ver este objetivo nos planteamos también el hecho de querer conocer cuál era el panorama de promover los datos en México. Es por ello que nosotros nos planteamos el objetivo general de identificar y analizar los repositorios institucionales que promuevan datos abiertos. Y aquí menciono institucionales porque nos hemos encontrado con repositorios híbridos, es decir, repositorios que contienen tanto información de investigación en cuanto a tesis, como información también ya de datos como tal abiertos. Y pues también tanto pertenecientes como a instituciones públicas como privadas en México, con el fin de documentar sus características y determinar posibles áreas de mejora en dichas iniciativas. De este objetivo general surgieron varios objetivos específicos. El que a continuación nosotros vamos a tratar en esta presentación se dirige especialmente en documentar y analizar las lecciones aprendidas en la generación y gestión de los repositorios como un apoyo para impulsar otras iniciativas. En la que sigue, por favor, Alma. Y bueno, aquí fue donde nosotros comenzamos primeramente a plantearnos una metodología de trabajo. Esta metodología de trabajo consistió en 7 pasos. Estos 7 pasos derivaron y ahorita el alcance a analizar de manera profunda 4 repositorios. Y bueno, estos pasos comenzaron primeramente con la identificación de estos repositorios, la cual se hizo en primera instancia a través de quienes conformamos el equipo de trabajo, y posteriormente nos dimos a la tarea de hacer una exploración a través de Internet de diferentes repositorios que contuvieran datos abiertos en México. Posteriormente, una vez que identificamos estos repositorios, definimos qué características queríamos documentar para cada repositorio. Y esto pues va muy de la mano con el propósito que nosotros ahorita estamos persiguiendo, que es el hecho de conocer y analizar las características tanto del repositorio, es decir, de la plataforma, de los metadatos, también de las tecnologías que utilizan, y a su vez de los datos, es decir, pues de su tipología, es decir, en qué formato se presentan, entre otros aspectos. Y para ello, una vez que nosotros ya identificamos estas características, que van muy de la mano también con la guía que propuso el proyecto LEARN, líderes activadores de redes de investigación en español, y pues también de la parte de las áreas de conocimiento de CONACYT, que es nuestro Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en México, para pues igual hacer, para conocer de la mano de estas guías también en profundidad las características de cada uno de los repositorios. Entonces, una vez que identificamos y definimos estas características, nosotros nos dimos a la tarea de hacer la recolección de los valores para cada una de las características, y esto fue a través de los diferentes repositorios, y también pudimos hacer contacto con algunas personas encargadas o responsables de estos repositorios en caso de que hubiera alguna característica que no hubiéramos podido definir o analizar desde el repositorio en sí. Posteriormente, una vez que hicimos la recolección de estas características, nos dimos también, hicimos como un tipo discusión en donde nosotros pudimos comentar cuáles eran las dudas o las inquietudes que teníamos al momento de identificar los valores de estas características, para que nosotros tratáramos de unificar y pues asegurar que realmente todos estuviéramos entendiendo el mismo concepto para cada una de ellas. Entonces, después, a partir de esto, pues esto también de alguna manera nos asegura que la información que estamos recolectando está de alguna forma homogeneizada. Posteriormente, hicimos un análisis global de las características para identificar cuál era el metadato que más se utilizaba, cuáles eran los formatos que que los repositorios han documentado, entre otras características que a continuación también les estaré presentando. Y de este análisis global también hicimos un análisis más específico y más detallado acerca de 4 repositorios. Y de estos 4 repositorios lo que realizamos fue hacer como una documentación
de los procesos seguidos en cada repositorio para generar el repositorio, la integración de los datos y también para difundir este repositorio. Para a su vez, pues, como tal, establecer como que cuáles eran las lecciones aprendidas en cada uno de ellos y posteriormente nosotros identificar cuáles serían las buenas prácticas a partir de estas lecciones aprendidas. La que sigue, por favor, Alma. Y bueno, aquí primeramente les voy a presentar estos 4 repositorios de manera general. Los 4 repositorios en los que nosotros nos basamos para tener como este análisis detallado de las lecciones aprendidas fue el repositorio del portal de datos abiertos de la UNAM, el cual se encuentra en el sector público y que tiene exclusivamente datos abiertos, el Data Hub del Tecnológico de Monterrey, del sector privado, y también tiene exclusivamente datos abiertos, y también incorporamos el repositorio de documentación sobre desapariciones en México, que está como tal, es público y que pues está constituido tanto de datos abiertos como de datos institucionales. Y el repositorio de Ibero, que de igual manera está constituido también, es un repositorio híbrido y se encuentra en el sector, o instituciones del sector privado. Sí, la que sigue, por favor, Alma. Y bueno, de manera general, también el análisis de estos repositorios nos arrojó que los 4 repositorios han catalogado hojas de datos seguido de documentos de texto electrónicos, lo cual corresponde con la característica de que los 4 repositorios presentan datos en formato CSV y también que presentan datos procesados, es decir, que ya hubo algún tratamiento en estos datos, es decir, desde limpieza, tener alguna clasificación, catalogación y pues para tener esta parte de la curaduría de los datos. De estos 4 repositorios, 3 de ellos se basan o siguen el estándar de metadatos Dublin Core. ¿Sí? El que sigue, por favor, Alma. Y todos los repositorios proporcionan los datos abiertos a través de las licencias Creative Commons. Además de que el 75% de estos repositorios contienen recursos clasificados en el área de conocimiento de ciencias sociales. Y algo también muy interesante que encontramos aquí, que es algo también que vamos a estar analizando posteriormente, es que los repositorios están alojados en plataformas diferentes. Cada uno de ellos tiene diferentes plataformas donde están alojados, lo cual pues abre también oportunidades para seguir trabajando. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, y aquí pues le cedo la palabra a Alma. Por favor, Alma. Y buenas tardes a la mayoría de los países que nos acompañan. En México todavía son buenos días. Estamos a las 11:14 de la mañana y les agradecemos muchísimo la invitación a este grupo que hemos estado trabajando con datos abiertos y que ya presentaron tanto a Lina como Joana. Este ejercicio que hicimos fue muy interesante porque además de hacer estos análisis directamente sobre los portales de los repositorios que contienen los datos, ya sea como comentaba Joana, con un enfoque de colección especializada en datos, que son los que vamos a comentar en esta primera lámina, y los otros 2 repositorios que tienen la característica de ser híbridos porque muestran tanto literatura como datos abiertos. Vamos a iniciar comentando con el portal de datos abiertos de la UNAM. Uno de los objetivos principales del repositorio es que tenga todos los elementos para que esa información esté disponible y sea ofrecida al usuario, a la persona que consulta como datos abiertos. También encontramos que en este repositorio se siguen los lineamientos y protocolos, que hay que aclarar que muchas veces las políticas y lineamientos pueden ser comunes a diversas instituciones responsables de los repositorios, o bien, como aquí se señala, ser propios de la institución y ser diseñados
acorde con el tipo de colecciones que se integran, ¿no? También estos lineamientos y protocolos son de gran ayuda para la selección, la curaduría de estos materiales, las estrategias de cómo se va a ir poblando o integrando los diferentes sets de datos y asimismo cómo se van a difundir y publicar. Hemos encontrado que esto no es nuevo para los que trabajamos con repositorios y con contenidos de información que pretenden también seguir los lineamientos FAIR, que por otro lado tampoco son tan novedosos para las bibliotecas, que siempre hemos buscado la manera de interoperar desde que tenemos sistemas informáticos donde se almacenan contenidos digitales. En este caso, seguir estándares es, como sabemos, la base para que se puedan compartir estos datos abiertos y que también se vaya generando esta cultura de que desde muy al principio que se generen estos datos por parte de los proyectos de investigación se estén diseñando o conformando con estas características abiertas. Otro elemento que encontramos en el caso de la UNAM, que también nos será familiar, es la colaboración con distintas entidades o dependencias proveedoras de datos, de forma que cuando hay un responsable del repositorio, una entidad o un grupo de trabajo responsable del repositorio, no necesariamente ellos van a ser los que van a ir generando estos contenidos, sino que se van a vincular con las diferentes áreas, en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, para ir haciendo esta recolección de datos. Y asimismo, esa colaboración también es fundamental para el tema de la curaduría y la designación de responsables de cada colección. Cabe señalar, como decía al principio de mi participación, que esta síntesis que estamos compartiendo con ustedes fue elaborada por los mismos responsables de este repositorio de portal de datos abiertos de la UNAM en un texto muy amplio en donde ellos tuvieron la oportunidad de sistematizar la experiencia de trabajo con estos datos. Continuaremos mencionando el Data Hub del TEC de Monterrey. Aquí, Joana, en caso de que hubiese alguna pregunta o profundizar en esta experiencia, será la que mejor nos podrá compartir, ya que en su registro de experiencia, donde el equipo del TEC de Monterrey nos compartió en este grupo de trabajo, también nos señaló que el seguimiento y planteamiento de metodologías para la integración y la curación de los datos es fundamental. Como ven, se van encontrando elementos comunes, tanto en la parte que Joana les compartió, que se basa en el foco de la plataforma misma, pero también cuando los responsables de estas colecciones de datos abiertos expresaron de manera amplia pues sus buenas prácticas, su experiencia. Aquí viene un punto como muy importante que todos creo yo que estamos coincidiendo en esto, en que cuando ofrecemos en un espacio como sería un repositorio de datos abiertos, la existencia de los DOIs, la certeza del investigador de que se le va a asignar un identificador con las características del DOI, que sabemos que conlleva una serie de gestiones de parte de los responsables de los repositorios para que se puedan asignar estos DOIs, es muy importante para el investigador, ya que el investigador necesita tener un identificador único en donde va a poder reportar este producto de su proyecto de investigación, como son los sets de datos abiertos, y asimismo para que se pueda
integrar en las publicaciones, tanto en los papers de datos como en los papers tradicionales, en donde se hace referencia a estos conjuntos de datos que fundamentan la publicación que llevan a cabo los grupos de investigación. Otro elemento que el grupo del TEC de Monterrey señaló como fundamental es cómo ellos no solamente están, digamos, publicando datos de proyectos de investigación tradicionales, sino datos institucionales en relación a temas educativos que se consideran como muy, muy importante. Ellos nos plantean que presentan colecciones y conjuntos de datos sobre entidad educativa, datos relacionados con los estudiantes mismos, desde luego con la anonimización y temas de privacidad que este tipo de información requiere. Y estos elementos te permiten reconocer el impacto educativo en su institución. Por ejemplo, un tema tan importante en educación superior como es la deserción estudiantil. Aquí los repositorios, en este caso el repositorio de una universidad, se vincula, se toca, digamos, con ciertos repositorios de datos que son más de tipo entidades públicas, que suelen también registrar y difundir datos relacionados con temas educativos o temas diversos que son importantes para un país, una región, etcétera, ¿no? Otra vez nos aparece aquí en las buenas prácticas la experiencia de vinculación con las direcciones de investigación de las instituciones que sirven para promover el repositorio y también las políticas de autodepósito de los conjuntos de datos, ¿no? Que son tan importantes para los casos. Ya me adelanté aquí con las, con las diapositivas, perdón. Voy a ver si puedo hacer el regreso adecuado, una disculpa. Como les comentábamos, el día de hoy no estamos dando un panorama completo de todos los repositorios de datos de México, sino más bien seleccionamos repositorios que nos parecieron interesantes para compartir con ustedes las buenas prácticas que identificamos en estos casos. Y el tercer repositorio que quisiéramos comentar es el repositorio de documentación sobre desaparición en México. Este es un repositorio muy interesante porque si bien está gestionado la plataforma tecnológica por una de las instituciones miembros de este grupo de trabajo, que en este caso es el Colegio de México, es un esfuerzo colectivo de 4 instituciones mexicanas que en una primera fase trabajaron para generar como la base de este repositorio, pero que estamos proponiendo en segundas fases, en segunda, tercera fase, integrar a más instituciones. Y por lo mismo, en este repositorio tuvimos la suerte de contar con la multidisciplinariedad y la interinstitucionalidad. Y en este tipo de repositorios hubo participantes, en este caso, además del Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, a través de su biblioteca y también del Programa de Derechos Humanos, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un actor internacional que fue el Center for Research Libraries de los Estados Unidos. Y para este tipo de contenidos es valiosísimo saber que teníamos expertos en derechos humanos, expertos en metadatos, expertos en temas de privacidad de los datos, en tema de que los datos puedan cuidarse para que no haya vulneración de la seguridad, por ejemplo, de familiares de víctimas de desaparición.
Y por lo mismo, por la complejidad de la colección, se arrancó con un proceso de curaduría e integración de recursos, pensando en cuáles iban a ser los diferentes actores que iban a usar estos contenidos, periodistas, expertos en derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas, investigadores, estudiantes de posgrado, etcétera, ¿no? Y colectivamente fuimos logrando acuerdos. Un reto, pero que se fueron logrando. En este caso fue muy importante definir un enfoque para construir los perfiles de aplicación de metadatos, como ya se mencionó para los otros repositorios, pero en este caso los tipos de material se salían un poco de lo que sería lo tradicional bibliográfico e incluso lo tradicional en generación de llamemos de datos abiertos, ¿no? No vamos a hablar un poco de de los metadatos muy enfocados a elementos bibliográficos, porque no viene al caso, estamos hablando de los datos, pero específicamente en este repositorio, tanto en este repositorio y como que fue uno de los aportes de la Ibero, se trabajó con una base de datos para que se publicara en datos abiertos sobre fosas clandestinas, fue un trabajo desde 2006 hasta 2019, donde se analizaron notas de prensa, con la complejidad de que las notas de prensa no pueden ser publicadas en texto completo si no se tienen los permisos del periódico. Entonces implicó no solamente hacer la catalogación, la recuperación a partir de una investigación especial sobre fosas clandestinas, sino también gestionar, y todavía estamos en ese proceso, los permisos por parte de los periódicos, algunos con una disponibilidad muy abierta y otros con poca disponibilidad y exigiendo que quien quiera consultarlo, pues debe estar suscrito al periódico, etcétera, ¿no? También les queremos comentar que fue importante el tema de identificadores únicos, que ya se planteó, el seguimiento de los principios FAIR que se han visto en estas jornadas de la referencia en varios de las mesas, no los vamos a profundizar. Y en el caso específico del repositorio de desaparecidos, proteger datos sensibles y confidenciales, de forma que el repositorio tiene una serie de contenidos que han sido catalogados, pero que no pueden ser disponibles al público, pero que con el objetivo, con los 3 ejes de la verdad, la justicia y la memoria, se generó y con expertos, sobre todo en el Colegio de México de Preservación Digital, denominemos un servidor especializado en preservación que refiere a algunos de los materiales que están en el repositorio de documentación sobre desaparición en México. Aquí también el tema de la ciberseguridad del repositorio fue un tema fuerte, ya que, como les comentábamos al principio, este tipo de repositorios pueden contener datos sensibles. No son desafortunadamente pocos los casos en donde familiares de víctimas de desaparición, por ejemplo, el típico caso de las madres buscadoras, padres buscadores, hijos buscadores, que incomodan tanto a grupos de la delincuencia como a algunos áreas del gobierno que desafortunadamente han tenido problemas en su seguridad. Entonces, sí se quiere mantener la memoria, más no poner en peligro a ninguno de los personas que están en estos tipos de archivos especializados. Finalmente terminamos con el repositorio Ibero en los 4 casos que estamos analizando, en donde un elemento súper importante para abordar el tema de los datos abiertos dentro de un repositorio, como fue el caso institucional de la Ibero, fue la capacitación de los responsables de los repositorios, ya que
hace 5 años, por ejemplo, era una novedad en esta institución, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, los temas de gestión de datos, preservación digital de los datos y todo este manejo que requiere especialidad, capacitación, estar familiarizado con los planes de gestión de datos, etcétera, lo cual implicó asistir a eventos, tomar cursos con personas especializadas en estos temas y sobre todo interactuar con investigadores para poder entender la lógica de la construcción de sus datos, ¿no? Que es el segundo punto que quisiéramos señalar. En este caso, este involucramiento con los investigadores y entre bibliotecarios e investigadores en la organización, mejora y difusión del repositorio nos ha ayudado muchísimo en estas líneas. Y en cierta medida también el tercer punto que aquí se menciona, que es promover la cultura de integración de los datos a un repositorio institucional, porque ustedes saben que el tema de los datos de investigación es un tema también que tiene que ver con el tipo de información que se maneja en los proyectos, incluso la generación, la edad de los investigadores la hemos visto como que los más jóvenes tienen como mucha más apertura, siempre cuidando los temas de privacidad. Además, la cultura no solo de los investigadores, sino también de la institución, porque en muchos casos fue necesario, vamos al cuarto punto, vincularse con la dirección de investigación, por ejemplo, para promover los planes de gestión de datos que en cierta medida obviamente ayudan a los proyectos de investigación. Ustedes conocen esas herramientas, pero también permiten planear a los grupos de investigación cómo se van a preservar y dónde se van a difundir los datos. Y los repositorios institucionales, ahí estamos ofreciendo la asesoría para la elaboración de los planes de gestión de datos, pero también el diálogo para que ellos decidan si van a hacer embargos de sus datos, en qué momento los van a publicar, etcétera. Y como ya se mencionó antes, contar con los DOIs para que esos conjuntos de datos tengan un identificador único asociado. En este sentido, nuestro cierre de nuestra presentación, de nuestra participación de hoy, es que de las buenas prácticas que hemos identificado para promover los datos abiertos en México, que la verdad pareciera que les comentaba, hace 5 o 6 años antes, prepandemia, era como muy poco común. Algunas instituciones como la UNAM, siempre pionera en este tipo de ejercicios, de propuestas, de plataformas, pero algunas otras instituciones, como la misma institución, estábamos como muy inmaduros en estas propuestas, ¿no? Y por esto estos elementos nos ayudan muchísimo a seguir avanzando, cómo definir el propósito del repositorio, el tipo de recursos que se van a integrar, identificar la información que es posible compartir o no. Ese tema es muy, muy importante. Las metodologías y procesos para la curaduría, para la integración de los contenidos, para la publicación de los recursos. Y en ese caso, pues también los diseños de las plataformas, si van a ser por categorías, si van a ser por entidades o áreas de la universidad, etcétera, los tipos de metadatos, reconocer esos estándares y capacitar a tanto a los investigadores para que vayan preparando los metadatos que van a ayudar finalmente a los responsables de la catalogación
para ir nada más complementando los elementos que hagan falta y el tema de los identificadores únicos. Seguir los principios FAIR que ya se han aquí mencionado, que los datos realmente sean accesibles, encontrables, interoperables, reutilizables, y eso pues con todas las implicaciones que tales principios FAIR llevan involucrados. El tema de generar y gestionar un repositorio de datos de manera colaborativa, multidisciplinaria e interinstitucional siempre nos está ayudando. Nosotros en la Ibero siempre estamos preguntando al TEC, estamos preguntando a la gente de la UNAM, pero también hay grupos, hay varios grupos, como en este caso la Referencia, Remeri, el grupo Anuyes, Edutradi, en donde todos estos espacios nos ayudan a aprender cada día, ¿no? Proteger los datos sensibles, hemos ya comentado este asunto en un caso concreto, pero seguramente hay muchos otros casos. Estas restricciones y mecanismos de ciberseguridad que también son importantes, y estar muy de la mano con las áreas de investigación, los gestores, los responsables de investigación de las instituciones, tanto para la promoción como para acciones muy concretas relacionadas con este tipo de ejercicios que aquí en alguna de las mesas previas se comentaba, ¿no? Del tema de los sistemas CRIS, etcétera, ¿no? Quisiéramos señalar que este trabajo, si bien estamos aquí, Joana y yo, platicando con ustedes este día, es un trabajo que hemos, como siempre, ¿verdad? Siempre en colaboración. Esta misma ponencia la trabajamos con Benjamín Guerrero, con Paola, pero las experiencias de buenas prácticas fueron redactadas por Joaquín Jiménez de la UNAM, Teresa Villalón del Tecnológico Nacional de México, que ha estado colaborando también muy fuerte con el grupo, la doctora Guadalupe Vega Díaz, que también ha trabajado tanto con el repositorio de documentación sobre desaparición en México, como con sus propios repositorios del TEC, y pues bueno, las que hemos ahorita comentado, ¿no? Se nos hace muy importante señalar que si bien a veces nos toca de repente a salir a uno o a otro o a uno a otra en la palestra, estos trabajos siempre son colaborativos, porque incluso dentro de nuestras instituciones también hay un montón de gente participando. Aquí mencionamos algunas de las de las referencias que pudieran permitir profundizar un poquito más de lo que hemos platicado hoy, y les damos muchísimas gracias por su atención y por el tiempo. Y yo que pensaba que íbamos a usar menos de 40 minutos, Alina, y mira, me No, colgué yo aquí hasta los 40 muy minutos. puntual, exactamente 40 minutos. Muchas gracias, Alba. Realmente muy interesante el trabajo que han llevado en el grupo de datos abiertos, sobre todo por la diversidad del tipo mismo de repositorio en términos de los tipos de datos y de cómo se están gestionando estos datos, y sobre todo el que tú has presentado, que es una experiencia muy interesante, porque ya es no solo institucional, sino es multiinstitucional, y es entre una colaboración entre un sector público y privado, que eso también implica sus propios retos e implica, como tú bien lo comentaste, pues cierto tratamiento, ciertas actividades o temas adicionales que hay que cuidar, ¿no? Como el tema de los datos sensibles, por ejemplo, por una cuestión simplemente de seguridad. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante, y bueno, tenemos aquí ya dos preguntas que les quiero plantear. Ustedes, quien guste responder. La primera pregunta es, ¿todas las experiencias de depósito son voluntarias o existe una obligación reglamentaria o legal en las instituciones o en las agencias financiadoras? ¿Quién gusta responder esta pregunta?
Sí, bueno, pues en el caso del TEC todo es libre, o sea, no es como tal obligatorio. Y pues aquí creo que en lo particular en lo que alcancé a leer también, pues la mayoría son libres, o sea, que puede ser el mismo investigador quien haga el autodepósito o la parte de compartir datos con las instituciones. Lo único que sí se sigue y que también vi en todos los repositorios es la parte de curaduría, ¿no? La parte de catalogación, ¿no? O sea, la parte de cómo identificar los metadatos para tener una mejor clasificación de estos recursos. No sé si gustas complementar algo, Alma. Sí, en el caso del repositorio de la Ibero, el repositorio institucional, es voluntario. Ha sido un proceso de ir probando, bueno, más que probando, ir construyendo estas colecciones. Por ejemplo, hoy día en el repositorio institucional, y creo que le sucede a muchas instituciones, arrancamos con las tesis digitales, pero las tesis digitales las tenemos en colección digital desde el 2004. Incluso las tesis mismas son, digamos que el autor la deposita en nuestro repositorio, pero decide si va a ser público y difundible por internet o bien va a quedar de acceso restringido. Entonces, sí tenemos en el catálogo de la biblioteca están todas las tesis, pero no hay digamos, y hay un referente hacia las tesis en textos completo, y en el repositorio institucional, que es cosechado por otros repositorios, están las tesis que tienen permiso para ser difundidas por internet. En el caso de la Ibero, nuestra oficina jurídica es muy, muy cuidadosa que todo lo que tengamos en el repositorio institucional, sean las tesis, sean artículos, sean contenidos didácticos o datos, todo tenga permisos de acceso abierto con documentos que lo respalden. Esto es, quizá no se da así con tanto énfasis en otras instituciones. Tengo entendido que en otras instituciones los depósitos sí son obligatorios, pero nosotros vamos a mantener ese espíritu con los datos, al igual que con otro tipo de literatura del repositorio. Ok, y aquí hay un comentario, Alma, respecto al repositorio de documentación de desapariciones en México, que hace alusión a que en realidad es una interfaz de consulta, no está almacenando como tal datos. Entonces, ahí más bien surgiría la pregunta que tú nos pudieras aclarar al respecto. Sí, ese es un punto importante. Aquí digamos, los responsables del área tecnológica del colegio hicieron una propuesta tecnológica relacionada con el uso de el software IRAX. Ellos tienen esa forma de trabajo en donde efectivamente está a la vista del material, pero si quieres ya los que sí tienen permiso dentro de el repositorio a ver a texto completo, sí hace el enlace, digamos, con una colección gestionada en el contexto, digamos, del servidor de los repositorios del Colmex. Cabe señalar que esta propuesta es compleja porque no solamente es esa vista y ese almacenamiento, digamos, detrás, que qué bueno que Federico lo vio, pues es alguien con el ojo técnico, luego se da cuenta, pero también hay otro servidor asociado a este proyecto, que es el servidor de preservación, en donde están contenidos que pueden estar con ficha descriptiva dentro del RDDM y que lo lleve al texto completo, o puede que la ficha descriptiva
no te dé el acceso y por lo tanto hay todo un proceso de solicitud de esos accesos a través de compromisos expresos de para qué se va a usar ese material y ese tipo de temas que tienen que ver más con temas de privacidad. Digo, Más bien así, no da como mucho tiempo ahorita para profundizar con el esquema, digamos, con la arquitectura tecnológica del RDDM, pero seguramente podemos en otro momento, ¿no, Joana? Quizá hacer compartir experiencias más tecnológicas. Ahorita nos fuimos más por la parte, digamos, de las buenas prácticas, ¿sí? Claro, no, y es correcto. Sí, yo creo que es simplemente que están configurando diferentes niveles de acceso, ¿no? Hay un acceso público o abierto, hay un acceso restringido o cerrado, que solamente bajo, en este caso, un procedimiento de solicitud o bajo una cuenta y contraseña para acceder, etcétera. Entonces, y que se entiende por el tipo de información que se está gestionando. Y ya para finalizar, tendríamos unos pocos minutos. Yo quisiera hacerles una última pregunta de manera muy general. ¿Cuál sería su conclusión en términos de cuáles son los retos que ustedes visualizan de este trabajo en el término de los repositorios de datos en México? Es decir, aspectos sobre todo relacionados con las políticas y los planes de gestión de datos, que no lo vi mucho mencionar en los casos que ustedes nos expusieron, y para mí sí sería, creo, importante dejar como ese punto. ¿Qué tanto consideran ustedes que se están haciendo políticas y planes de gestión de datos? Y en un segundo término, ¿cuáles consideran que son como los principales retos, pero también las oportunidades para poder seguir promoviendo que se desarrollen estas iniciativas al interior de las instituciones, pero sobre todo para que podamos después poderlas hacer interoperables? Sí, ok. Si gustan, comienzo. Bueno, desde la parte voy a comenzar por la última pregunta de interoperabilidad. Algo muy importante justamente es la plataforma en la cual pues los repositorios están alojados, ya que, bueno, al seguir también, por ejemplo, algunas plataformas ya como por default siguen estándares, que esos estándares a su vez nos permiten tener pues esta parte de que pues estas plataformas o estos datos de alguna manera hablen el mismo idioma, ¿no? O sea, que es lo que nosotros estamos buscando para que al momento de que se haga una pues cosecha de datos o una extracción de los datos, podamos tener de manera al mismo nivel la información que nosotros queremos pues como tal analizar de una institución o de la otra. Creo que eso es algo muy importante que justamente también nosotros identificamos en la parte de que los repositorios tienen diferentes plataformas, pero al seguir estándares iguales, eso puede permitir justamente que tengamos mayor interoperabilidad entre nuestros sistemas. Que justamente igual vi una plática acerca de la plataforma de Ivo, que también en el TEC nosotros estamos manejando para investigación, y pues justamente es lo que nos permite también concentrar información y poder tener información pues de investigadores de todo el TEC, que pues al tener diferentes plataformas en diferentes instituciones, pues podemos tener esta información general y generar estadísticas, ¿no? Que nos van a permitir tanto a la institución y como a las áreas de investigación, pues ver cuáles serían las áreas de oportunidad en cada una de las áreas de conocimiento. Y es lo mismo que plantearía también para esta parte de repositorios de datos abiertos. Esa sería la respuesta para la segunda pregunta. Y respecto a la primera, pues también justamente en desafíos que nosotros encontramos fue también el hecho que algo muy importante que también pues mencionó Alma, que destacó la UNAM, es el hecho de identificar qué información puede ser un dato abierto. Eso creo que es muy, muy importante porque de hecho hasta desde la definición es claro, pero al momento de identificarlo ya como tal en la parte de nuestro pues en la parte del día a día de la investigación, podemos ahí como tener alguna cuestión pues en cuanto a datos sensibles, ¿no? O sea que justamente para hacerlo dato abierto, pues tendríamos que trabajar, ¿no? En el sentido de tener una anonimización de la información, despersonalizar información que pudiera conllevar que pues esta información
pueda proporcionarse con fines meramente de investigación, pero sin afectar la integridad de la persona o de las instituciones como tal. Creo que es algo que nosotros hemos identificado y muy claro en esta parte. Sí, si gustas comentar Muy algo bien, más. excelente. Alma. Sí, ya nos queda como poquito, pero yo tomé aquí como muchas notas, Alina. Pues mira, yo quizá fusionando este tema de qué sigue, yo creo que como grupo aquí de trabajo sigue que lleguemos a profundizar más en más casos en México. Cada vez están saliendo más casos y también que podamos trabajar en algunos indicadores de calidad que también hemos estado Correcto. dialogando al respecto para poder también compartir con otras instituciones que a lo mejor están empezando y que puedan abordar, por ejemplo, este tema de los planes de gestión de datos. Para al menos el caso de la Ibero fue clave porque nos abrió canal de diálogo con la Dirección de Investigación, pero también con los investigadores mismos y logramos que en la convocatoria para este año de fondos de investigación, no miento, del año pasado, ya se solicitara igual este año un plan de gestión de datos. Ahorita es opcional, pero ahí dicen, bueno, acérquese a los responsables del repositorio y ahí le van a dar como más información y nosotros preparar contenidos. Luego está el tema de las plataformas especializadas en gestión y organización de datos, porque nosotros, por ejemplo, tanto en Ibero como el RDDM es una plataforma híbrida y cada vez nos estamos dando cuenta que es importante tener plataformas especializadas en Exacto. datos que nos ayuden para la interoperabilidad, etcétera. Luego está el concepto, como bien decía Joana, porque de repente todo es dato, ¿no? Y te argumentan, no, pues esto es dato y es dato porque puede ser dato. No, como tener como más claro que aquí los datos quanti, los datos quali, si son datos originales, o sea, tener las definiciones que te permitan ir construyendo una colección como más ordenada y más, que tenga más sentido para que puedas ser recolectado por ejemplo, los repositorios más amplios, ¿no? Luego, retos súper importantes. O sea, ahí tenemos el CSV, como bien Así decía es. Joana, y un montón de CSVs, por ejemplo, o ahora que nos están pidiendo cómo almacenar entrevistas, ¿no? Anonimizar entrevistas, imagínate. Y además, que se visualicen, cómo se visualicen, porque esa parte también es como muy interesante ahora con todo esto de la ciencia de datos, aprovechar todos estos plugins que permitan no solo darte un CSV, sino a lo mejor darte un mapa o darte una nube de palabras. No sé si estás viendo elementos más textuales. Y yo diría que también en este caso, recordar que no solamente la investigación genera datos, como bien lo señalaba Joana para el caso Así del es. TEC, la docencia genera datos, Así es. o registros institucionales generan datos. Entonces, sí, nos hemos metido en un berenjenal porque esto es enorme, es complejísimo, Sí, sí, pero ahí sí. vamos pasito a pasito, Alina. No sé si estás de acuerdo, Excelente. Joana. Sí, sí, concretamente muy, muy bien. Pues podríamos seguir charlando, es un tema muy amplio, muy interesante, pero se nos ha terminado el tiempo y no me resta más que agradecerles mucho su trabajo, agradecerle a todo el equipo y por su presentación, por su tiempo, participación y pues muchas gracias.